Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Para los que no me conozcáis, soy María Vara, soy la directora del Instituto for Advanced Research in Business and Economics en la Universidad Pública de Navarra, y este es el seminario de investigación que hacemos todos los miércoles y que hoy tiene una característica especial, y es que lo hacemos en coordinación con la Asociación Española de Historia Económica, porque tenemos un invitado bastante especial. Es Óscar Calvo González, que nos va a hablar desde Washington, nos va a hablar de su nuevo libro. Se ha levantado a las 6 de la mañana para estar con nosotros hoy. Vamos a tratar de ser puntuales para que en esta hora él pueda luego seguir con su día, y nos va a presentar su libro, How Spain Escaped the Middle Income Trap and Expected Prosperity. Lo va a hacer en castellano porque así se lo hemos pedido. Y el terreno es tuyo, Óscar. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchísimas gracias, Mar. Gracias a la asociación, que la verdad es que me parece que hace un trabajo excelente y extremadamente útil. Y gracias a todos los presentes. La verdad es que presentar a este grupo es un privilegio y al mismo tiempo un riesgo. Y es un riesgo porque un libro como el que estamos aquí presentando, que en realidad está basado en el trabajo que muchos de los que están participando hoy han hecho, pues no hubiese sido posible sin ese trabajo, ¿no? Y no soy el primero que lo dice, pero realmente el colectivo de historiadores económicos de España destaca por su gran producción, ¿no? Y es algo que yo creo que la asociación y el colectivo en realidad tiene que estar muy orgulloso. Yo quiero hacer dos cosas hoy. Quiero presentar primero el porqué, el motivo por el que escribí este libro, y después algunos de los argumentos. Entonces, quiero empezar por el porqué, ¿no? Y el porqué de la trampa de ingreso medio, ¿no? Por así decirlo, explicar un poquito el título. Este es un gráfico que algunos colegas míos del Banco Mundial hicieron ya hace unos años. Es un gráfico bastante sencillo, pero que es mejor explicarlo un poco. Tenemos cada punto es un país, y en el eje horizontal tenemos los niveles de ingreso per cápita en el año 60, relativo al de Estados Unidos, y en el eje vertical los niveles de ingreso per cápita en el 2008, aproximadamente medio siglo después. Entonces, el gráfico, como se lee, es que los países que están en esa casilla superior derecha son los que ya eran ricos en el pasado y siguen siendo ricos. Los que están abajo del todo, en la parte izquierda inferior, son los que eran pobres y siguen siendo pobres. Y a mis colegas lo que les llamó la atención son dos cosas. El primero, que el grupo más numeroso de países eran los que eran países de ingreso medio y siguen siendo países de ingreso medio medio siglo después. Y también que en realidad es más fácil caer de país de ingreso medio a país pobre que no subir a país de ingreso alto. Y esto es lo que les lleva a pensar en que hay una especie de trampa sobre en los países de ingreso medio, ¿no? Y ahí está, entre esos países, ahí está España. Y cuando sale el caso de España, a mis colegas, pues la verdad es que les sorprende. Les sorprende porque lo primero que todo el mundo sabe, y en algunos casos lo único que incluso muchos economistas saben de España, es que es un país con una altísima tasa de paro, y no se piensa en España como un caso exitoso. En algunos casos te hacen la pregunta de, bueno, pero es que esto debe ser que España estuvo en país de ingreso medio a mediados del siglo XX, pero porque había caído. Entonces, hasta cierto punto es como este escape de la trampa de país de ingreso medio es como un rebote de una caída temporal. Obviamente la audiencia aquí sabe que eso no es así. Y otra de las grandes digamos que hipótesis que se suele tener es que, bueno, pues en realidad aquí no hay nada que explicar, porque España lo que es que tiene mucha suerte de haber estado en un vecindario muy bueno, donde la Unión Europea básicamente es lo que explica este proceso en su totalidad. Entonces no es tan interesante, digamos, este escape.
y entonces España como que desaparece un poco, no está en el top of mind, no está en algo que la gente lo tiene en mente, por lo menos lo que son, estoy hablando aquí de mis colegas. Pero no son solo mis colegas. Hace un par de meses salió este editorial en el Financial Times, escrito por el economista de Morgan Stanley, Ruchir Sharma, bastante famoso, en el que básicamente hace el mismo punto de que hay pocos países que han conseguido llegar a avanzados. Aquí habla de las descripciones del Fondo Monetario. Y luego cuando se pone a mencionar los países, los que menciona en su artículo, Grecia, Portugal, Corea del Sur, Taiwán, Puerto Rico, San Marino, Macao, los países de Europa del Este, de los 18 que dice que han conseguido ascender, menciona hasta 14. Curiosamente no menciona el caso de España. Es una anécdota, pero que yo creo que refleja bastante como que este no es digamos que España no surge naturalmente a la hora de hablar de este tipo de escape de la trampa de país medio, de ingreso medio. Y contrasta sobre todo con la atención que se le presta a otros. Yo digo que es muy difícil vivir en Washington, digamos que sin que pasen 6 meses y no haya un evento sobre los grandes éxitos de Corea. Y dicho y hecho, justo ayer en la página intranet del Banco Mundial, esto es lo que había como portada, una historia sobre Corea. Bueno, otra anécdota, pero es uno de los motivos por los que yo quería contribuir a esta tarea. Pero en realidad para esta audiencia estos motivos casi que no son los más importantes. Yo creo que les puede interesar más algunas de las líneas argumentales que yo estoy avanzando en el libro. Y para este seminario creo que vamos a centrarnos en 4 que son, por así decirlo, van en una dirección que ya se había empezado en la historiografía, pero que por así decirlo, yo le doy un poco un empujón, un empujoncito en algunas direcciones. Y quiero empezar por dedicarle 5 minutitos más a por qué digo que es una prosperidad inesperada, ¿no? Volviendo un poquito al gráfico de la trampa de ingreso medio y ver lo realmente raro o no que es el caso de España. Después quiero hablar un poquito sobre la violencia, después algunas reflexiones sobre por qué se reforma el papel de las políticas económicas y el impacto del plan de 1959 y finalmente digamos que explicar la política económica después del plan, si hay una fatiga reformadora o no. Entonces, volviendo a un gráfico de scatterplot de los niveles de ingreso de producto per cápita de los países, este no está en relación a Estados Unidos, las dimensiones no son las mismas en el eje horizontal y vertical, y estoy reflejando 1950 en el eje horizontal y 2000 en el eje vertical para tener esta imagen de medio siglo de convergencia o medio siglo de crecimiento. Y España es el punto grueso en el medio. Y entonces lo que normalmente hacemos en España yo creo que es compararnos con este grupo de países que son los que eran los ya más ricos en el año 50 que España y siguen siendo más ricos que España que era en el 2000. Y esta es una comparación obviamente muy importante, clave para, digamos, teniendo en cuenta las aspiraciones de la sociedad y obviamente hay que hacerla. Pero a la hora de sacar lecciones sobre el desarrollo de España, pues a lo mejor no es la que es más relevante para otros, para entender el camino de España. Esta es la franja de países que tenían un ingreso, un producto per cápita parecido al de España, con un más o menos $1.000 más o menos que España en el año 50. Y entonces lo que destaca, cuando uno mira este gráfico, por así decirlo, de esta manera vertical, pensándose en la franja, lo que destaca es que hay
muy pocos países que tenían un nivel de producto parecido al de España en el 50 y que han superado a España, apenas 5, que hay muchos países que tenían un nivel de producto parecido al de España y que lo han hecho bastante peor, 23 países que quedan por debajo, en algunos casos incluso se han caído a niveles de ingreso bajo, es decir, igual que se reflejaba en el gráfico con el que comencé, que hay países de ingreso medio que recaen. Y de hecho hay hasta 11 países que tenían unos niveles de producto bastante más grandes que España en el 50, a los que España ha sobrepasado en algunos casos de manera destacable, ¿no? Entonces, este es digamos que el dato más llamativo desde un punto de vista global sobre el crecimiento de España. Pero además este crecimiento destaca, voy a mostrar como 3 gráficos ahora comparativos por sus características, ¿no? Entonces no es solo simplemente el volumen o el monto, sino también que cuando miramos, por ejemplo, la comparativa entre la inversión, el gasto en formación de capital y el múltiplo del producto, si aquellos que han estudiado el Incremental Capital Output Ratio, el tipo de esos modelos para explicar el crecimiento que eran tan en boga en el pasado, pues lo que muestra es que, bueno, en España no se ha desperdiciado esa formación de capital, que está, por así decirlo, en la frontera de países donde hay muchos que realmente, incluso pese a invertir mayores cantidades o mayores porcentajes de PIB, han tenido peor desempeño. Otras gráficas que se suelen mostrar, la de la izquierda es comparando el crecimiento y el crecimiento en la productividad total de los factores, donde España destaca por ser alto en las dos, es decir, que no es solo una cuestión de formación de capital, de inversión, sino también en la manera en la que se usa. Y el gráfico de la derecha, que a lo mejor sí que no lo han visto, que está sacado de la Total Economy Database, donde se mira la productividad del trabajo. Y aquí no me estoy centrando solo en los países, digamos, que estaban en esa franja, sino en lo que hay disponible en esa base de datos. Y lo que muestra es que España, que estaba a mediados del siglo pasado, digamos que en el percentil 20 de productividad del trabajo, pues que destaca por sobrepasar 2 quintiles y llega a estar en el percentil 60 en apenas 20 años. Luego se estanca y no consigue aumentar. Y por así decirlo, esto es como una curva de crecimiento en esta que estamos mostrando aquí. Entonces, destaca porque el crecimiento es elevado, porque el crecimiento hace buen uso del capital, porque tiene una productividad total de los factores que crece de manera altísima, porque crece la productividad. Es decir, en muchas de las dimensiones. Una más que quiero mostrar, que creo que no se conoce demasiado, es el grado de diversificación de las exportaciones, en este caso, de la economía. Estos son datos del fondo que, basado en los datos de comercio, ha creado una base de datos bastante interesante de diversificación de las exportaciones. Es un índice en el que lo que muestra es valores menores del índice son valores de mayor diversificación. Y aquí estoy mostrando el caso de España, que es la línea gruesa, comparado con los 6 países que tenían un nivel de diversificación más parecido a España en el año 62, que es cuando comienzan estos datos. Y lo que muestra es una rapidísima aceleración en la diversificación de las exportaciones, y de nuevo esta tendencia de que al final del periodo en realidad las cosas no mejoran. Pero vamos, ¿por qué es importante esto? Es porque la evidencia muestra que hay una correlación con el crecimiento posterior. Difícil obviamente establecer aquí causalidades, etcétera, pero la literatura va por el lado de que los países crecen no cuando se especializan, sino cuando se diversifican, se complejizan, por así decirlo,
Y esto encaja mucho también con la literatura de Hausman, que tiene este índice de complejidad económica, que es bastante interesante, también basado en datos de comercio exterior, donde él hace el argumento de que esto está relacionado con las capacidades de la economía. Y en el caso del índice de Hausman, España pasa del ranking del puesto 24 a mediados de los 64 al puesto 14 en el mundo de países con mayor complejidad económica en unos 20 años. Y uno podría pensar, bueno, pues esto tampoco es un salto tan grande, pero hay que pensar que en todo ese periodo los 12 primeros países con mayor complejidad económica en el mundo no cambian. Es decir, está jugando España en la división que puede, pero está llegando a subir bastante alto en ese periodo. Entonces, por resumir esta primera línea argumental, yo digo que es inesperada desde un punto de vista estadístico, porque sí que es verdad que la edad de oro del crecimiento es buena para todos, pero no hay tantos países que le recortan 30 puntos porcentuales a Estados Unidos en 30 años. Como mostrábamos en esa curva de crecimiento de la productividad laboral, es verdad que está subiendo todos, pero el adelantamiento que hace el país a otros es muy significativo. Digo que es inesperada sectorialmente, luego hablaremos un poquito de algunas de estas cosas, pero bueno, si nos ponemos en el caso de la industria del automóvil, que sigue siendo importante en el país y que fue muy importante durante mucho tiempo, lo que llama la atención es que si nos ponemos en el año 50 o en los años 50, lo que tenemos es una industria que se caracteriza por tener una empresa estatal y una empresa privada que tiene una subsidiaria de una extranjera que tiene el socio local, es el hermano del dictador. Entonces, estos no son los buenos augurios de cómo uno pensaría que esto va a tener éxito. Y de hecho, cuando uno mira las fuentes históricas, y en el libro le pongo bastante esfuerzo en eso, no había buenos pronósticos. Los observadores contemporáneos, dentro, de fuera, de diferentes, de la izquierda, de la derecha, etcétera, no son optimistas, al contrario, son bastante pesimistas, incluso sobre la posibilidad de una vuelta a la violencia, que es el segundo punto la segunda línea argumental que quería hablar hoy. Aquí, si hay un hilo conductor a lo largo de todo el libro, o por así decirlo, un marco conceptual, es el marco conceptual de Douglass North, una de las últimas cosas que hizo, que publicó con Wallis y Weingast. Hay varias publicaciones sobre este tema que le enfatizan mucho o vuelven a la idea bastante clásica de que el problema fundamental de cualquier sociedad es resolver el uso de la violencia, y entonces ellos tienen, por así decirlo, una organización o una clasificación que dicen hay sociedades, órdenes sociales como lo llaman ellos, que resuelven este problema de la violencia a través de lo que llaman un acceso abierto, que es el Estado es el que tiene el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia, y hay competencia tanto en lo político, para las organizaciones políticas, y competencia para organizaciones económicas para acceder, por así decirlo, a controlar ese monopolio, digamos, por la parte política, y para poder participar en el mercado en lo económico. Y esto hay apenas 25 sociedades en el mundo que realmente tienen esta característica, que lo más normal, de hecho ellos lo llaman el orden, por así decirlo, entre comillas, natural, es que las sociedades resuelvan el problema de la violencia con acuerdos entre las élites que tienen posibilidades y acceso a violencia, y la manera en la que reducen los incentivos para ejercitar esa violencia es captar rentas. Entonces aquí es cuando se mezcla lo político con lo económico. Los incentivos para no luchar son
las rentas a las que tienen acceso. Entonces, el acceso limitado es esencial para la manera en la que tienen de resolver el problema de la violencia de estas sociedades. Y esto hace que haya incentivos para no luchar, por tanto, se pueda crecer dentro de estos órdenes, digamos que de acceso limitado, pero esto genera grandísimas dificultades para transitar a una sociedad abierta, porque hay una contradicción interna muy fuerte, un bloqueo. Y esto genera bastante, digamos que, capacidad explicativa para algunas de esos hechos estilizados que hemos visto, donde veíamos, por ejemplo, que los países de ingreso medio que caen en países de ingreso bajo suelen ser países que entran en conflicto. Una de las cosas que nos fijamos mucho en el banco, la reducción de la pobreza en muchos casos está relacionado, el incremento de la pobreza está relacionado a estos países que entran en conflicto. Pero bueno, volvamos al caso de España. El gráfico que estoy mostrando ahora es uno de la mayoría de lo que muestro son comparativos, este no. Hay 3 que voy a mostrar que son simplemente de España, pero que creo que son útiles. Este lo llamo yo la era de los pronunciamientos. Y las barras muestran los pronunciamientos en España, los que son exitosos del eje para arriba en azul y los que son fracasos en rojo hacia las barras hacia abajo del eje horizontal. Y a mí me llama la atención tres cosas en este gráfico. La primera, que muestra muy gráficamente las dificultades del siglo XIX, los demasiados retrocesos del siglo XIX, donde hay un periodo bastante grande donde no se resuelve y donde esto encaja con esta idea de que las diferentes facciones están en lucha por el poder. Luego, la segunda cosa que llama la atención es que hay periodos de estabilidad. Aquí se ve la restauración y luego la era de Franco. Y la tercera cosa es que la era de los pronunciamientos llega a su fin, pero no llega a su fin en el 1880 o en el 1940, llega a su fin en el 1981. Porque hay todavía, después de estos 2 periodos de aparente estabilidad o de estabilidad que tenemos durante la restauración y en la era de Franco, hay momentos de violencia. Y yo creo que a veces no le damos la suficiente, digamos que, importancia a que es el hecho, cuáles son de que haya cambios en los gobiernos de manera no violenta es clave. Los puntos, no lo había mencionado, pero los puntos en este gráfico son asesinatos de jefes de gobierno, que hay otras maneras de medir la violencia, pero quizá esta sea una de las más gráficas. Obviamente también podemos hablar de las guerras civiles. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto? Entrando un poquito más en temas más económicos. El marco conceptual de North y compañía lo que explican es que es bastante normal tener situaciones como la que acabamos de ver del siglo XIX, donde tú tienes una gran volatilidad debido a estos cambios en los gobiernos, o situaciones como la de la restauración, donde es difícil de sostener en el largo plazo ese orden, porque digamos que los choques exógenos a la situación cambian el poder de las diferentes facciones y hay ese reajuste en el poder, incluso cuando uno tiene un equilibrio en el poder de las diferentes facciones, cuando hay cambios que reajustan ese poder, por mucho que ese equilibrio haya durado mucho tiempo, o precisamente quizá porque ha durado mucho tiempo, pues es necesario hacer esos reajustes y esto genera dificultades a la hora de que estas soluciones duren en el tiempo. Entonces, esto explica bastante algunos patrones de crecimiento, donde, por ejemplo, es cierto que las instituciones explican mucho del crecimiento, pero cuando uno compara las décadas de crecimiento de determinados países, no están correlacionadas.
Y esto se explica mucho porque los países que dominan los que generan ese ruido en la correlación son aquellos que caen en este tipo de desequilibrio. Entonces un país puede haber estado 20 años con tasas de crecimiento buenas, pero de repente entra en una crisis. Etiopía durante los últimos 15 años en el banco estábamos escribiendo reportes de lo exitosísimo que era su economía, y en el último año ha caído otra vez en una situación de violencia. Y esto al final acaba explicando un desempeño inferior de muchas economías. Y genera además un espacio para políticas que no son las que uno esperaría que van a dar resultados. ¿Por qué? Porque si una sociedad de acceso limitado que resuelve el problema de la violencia a través de digamos que la asignación de rentas, cuando nosotros intervenimos para quitar esas rentas, a lo mejor lo que está generando son conflictos. Y al contrario, cuando si de lo que se trata es de conseguir que esta sociedad transite hacia una sociedad más abierta, sin que caiga en casos de violencia, a lo mejor hay políticas donde el mantenimiento de algunas de estas rentas permite abrir espacios de mayor competencia en otros aspectos, ¿no? Y el punto final en esta lámina, ¿por qué están estos dos personajes que yo creo que casi todo el mundo habrá identificado como Amancio Ortega en la parte de abajo y Juan March en la parte de arriba? Es que en realidad lo que destaca y lo que es más inesperado de la transición económica española no es solo ese alto crecimiento, sino que realmente es una transición de una sociedad como la que en la que operaba Juan March, donde realmente, como dice uno de los subtítulos de una biografía suya, es el señor monopolio, donde donde la manera de ser más rico es a través de rentas, de comprar políticos, de todo tipo de manejos, a una sociedad que está mucho más abierta, donde digamos que el acceso a mercados internacionales y el éxito en este caso, el individuo más rico de España no depende de esas rentas, sino que realmente está en el mercado compitiendo. Y como decías, hay pocas sociedades que realmente han hecho esa transición. Entonces, si necesitan una imagen para guardar, es lo inesperado de España es que se pasa de Juan March a Amancio Ortega en relativamente poco tiempo. Y esto se refleja en los datos de crecimiento mirados de otra manera que creo que no es tan habitual todavía mirarla, que es centrándonos no solo en lo que se crece, sino cuándo y cuánto se decrece, se contrae la economía. Este es un gráfico que muestra por cuarto de siglo el porcentaje de años de ese cuarto, o sea, la frecuencia de años en los que se contrae la economía. Entonces, lo que llama la atención es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la economía pasa mucho menos tiempo reduciéndose, contrayéndose, que no creciendo. Y esto encaja muy bien con la idea de que en los periodos anteriores hay más volatilidad en gran medida por la inestabilidad, por la incapacidad de resolver ese problema fundamental que tiene la sociedad y que hemos visto que es bastante común en el mundo. Y entonces, no solo la economía pasa menos tiempo contrayéndose, sino que cuando lo hace, que es el dato que se muestra en esas cajitas, cuando lo hace se contrae menos. Mientras que en los periodos anteriores, digamos que había más accidentes y los accidentes eran más graves.
Entonces no se trata solo de que se crezca más cuando se crece, sino que se contrae menos cuando la economía se contrae. Y esto obviamente es uno de los aportes de Broadberry y Wallis, que no es casualidad que sea el mismo que también trabajó en el marco conceptual con Douglas North. Bueno, de esto hablo bastante en el libro, pero no es la única cosa que me gustaría reflexionar hoy. Quiero pasar al siguiente punto, que es por qué se reforma, y hablando un poco en concreto de las reformas alrededor del plan del 59. Esto estoy tomando aquí el homenaje que se hizo hace un par de años coincidiendo con el 60 aniversario del plan de estabilización, donde pues yo creo que la literatura ha cambiado bastante, pero todavía se sigue reflejando mucho un lenguaje que habla de la situación completamente agotada del país en ese momento, una situación crítica, de la profunda crisis de pagos exteriores, que hacen, digamos, que explican son el detonante del plan. Y aquí mi argumento, por decirlo, digamos que rápido, es que hurgando en los archivos sobre todo de los exteriores, porque una de las ventajas del plan es que se hace con los organismos internacionales, entonces hay muchísima documentación de los organismos internacionales sobre el proceso de toma de decisión sobre del plan. Pues hurgando en esos archivos, lo que uno ve es que hay un uso, digamos, de la crisis de pagos como herramienta de comunicación. Ullastres es muy hábil en cómo presenta esto a determinados colegas del gabinete. Hay comunicaciones digamos que memorándums sobre conversaciones que tiene Ullastres, por ejemplo, con la OIC en mayo del 59, en las que confiesa que los datos de las reservas están mejorando, pero que todavía no se van a hacer públicos, y que qué bueno, porque así cuando salgan los datos y ya se estará empezando a implementar el plan, la gente pondrá las dos cosas juntas y pensará que esto se debe al plan, y entonces como que tiene una estrategia muy sutil de manejo de la comunicación alrededor de esto, y yo creo que esto ha marcado mucho la manera en la que se habla. Él y muchos otros, de hecho muchos otros que han escrito mucho más, ¿no? que él. Algo más que hay que resaltar es que hasta cierto punto esta es una estabilización muy anunciada durante muchísimo tiempo. Entonces esto genera unos incentivos muy grandes a la hora de hacer fraude, de esconder, de no reportar y de intentar sacar provecho de lo que se espera que viene como que es una devaluación. Y entonces esto hace que los datos de errores y omisiones se disparan durante ese periodo, surgen cosas muy raras, como que aumentan mucho los turistas, pero se reducen mucho las entradas por turismo, cosas como que en realidad algo está pasando que realmente no refleja la situación. O sea, que los datos no están reflejando realmente la situación. Decía que los organismos internacionales participan, pero es muy claro que en la reforma no se impone, no hay condicionalidad por parte de las instituciones internacionales, que realmente están muy, muy centradas en entender el grado de compromiso y de entendimiento de todas las autoridades a todos los niveles con el plan, y les preocupa mucho. Esto en el archivo del Banco Mundial es bastante útil. Les preocupa mucho saber si realmente, o sea, quién está detrás y quién no está detrás, y llegan a la conclusión de que sí que es que no es un comando como parte de la literatura lo ha presentado, y yo creo que eso también se refleja en el contenido. El contenido del plan va mucho más allá de otros planes, sobre todo en la parte de liberalización de inversiones extranjeras, que no forma parte digamos que
del guión de otros planes de estabilización que impulsa el fondo. Entonces, el argumento en una frase es que las reformas a partir de los 50, más que por la inestabilidad económica, todas esas crisis que hablaba antes, se explican mejor por la estabilidad política a la que ha llegado el régimen en ese momento y que les permite tomar determinados riesgos y hacen un diferente cálculo de qué es lo que les conviene. Voy un poco más allá y hago uno de los que yo creo que son pocos, digamos, análisis contrafactuales cuantitativos del impacto del plan. Y aquí lo que hago es uso un modelo ya existente, estimado por Bill Easterly, que la verdad es que es bastante útil porque su pregunta, que él está intentando responder en el Handbook of Economic Growth, es cuál es el papel de las políticas nacionales a la hora de explicar las tasas de crecimiento, y entonces se fija en un periodo del 60 al 2000, donde realmente muchos de las variables son variables que resuenan mucho con la experiencia de España. Por ejemplo, el Black Market Premium, ¿no? La tasa de la divisa en el mercado negro, y muchos de los otros sospechosos habituales de las variables que explican el crecimiento. Y tiene la ventaja de que es suficientemente sencillo como para que tengamos los datos para poder aplicarlo y para poder calcular. Y luego, además, otra de las ventajas es que está estimado por él. No estoy yo, digamos, que tomando decisiones metodológicas que puedan sesgarme de un lado u otro. Ahora, como cualquier metodología, pues tiene sus limitaciones. Lo que no está en el modelo puede que sea importante y que juegue un papel importante a la hora de explicar la narrativa de lo que está pasando en España. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la transferencia de tecnología y el papel que juega la inversión extranjera en España no queda reflejado en este modelito. Pero bueno, lo que Easterly concluye, esta es una de sus tablas, es que en total uno puede explicar hasta como 3 puntos porcentuales de crecimiento si uno cambia una desviación típica en cada una de las variables que él concluye como importantes. Y entonces, en principio, esto dice, wow, uno es capaz de aumentar el crecimiento económico de un país con un cambio de políticas que es, digamos, que está en la mano de las autoridades. Y dices, sí, pero. El pero es que en realidad un cambio de una desviación típica en cada una de estas variables es bastante grande. El caso, por ejemplo, del déficit presupuestario, una desviación típica en el déficit presupuestario son 5 puntos porcentuales de PIB. Es decir, y en este caso eso genera un aumento del crecimiento de medio punto porcentual. Entonces ahí es como su conclusión es que el impacto es mayor de, por así decirlo, evitar grandes errores de política económica que no de tener, digamos, que las variables digamos, de manera perfecta. Pero bueno, en cualquier caso, a nosotros nos permite hacer un cálculo sobre cuál es el impacto del plan sobre el crecimiento y de desempaquetar la contribución de cada una de esas variables. Entonces voy a mostrar algunos gráficos sobre esto. Lo primero que llama la atención es que algunas de las dimensiones de las variables en el caso de España pues son bastante, digamos que modestas. En el gráfico de la izquierda estoy mostrando el balance por cuenta corriente, y lo que quiero, la evolución, pues es verdad que está deteriorándose a lo largo de los 50, pero resalto las unidades, ¿no? Y en el gráfico de la derecha, que tengo que explicar un poquito, aquí lo que hago es, utilizando la misma base de datos que Easterly utiliza para su estimación,
el histograma muestra la distribución de los pares país y año de la cuenta corriente. Es decir, cada país tiene 40 observaciones por el número de países, más de 100, tenemos como más de 400 observaciones y cómo se distribuyen a lo largo del espacio. Y entonces lo que se muestra es que encaja con la idea anterior que decía que Easterly dice, bueno, pero es que una desviación típica es mucho, es que las dimensiones aquí son bastante grandes, es decir, que es bastante común tener, digamos, cuentas corrientes deficitarias muy por encima del 5%, etc. Y de hecho España, cuando uno mira esos años que se apuntan como de gran crisis, el periodo 56-58 en realidad está en la mediana de todos los países, de todas esas parejas de país-año. Lo cual pues sugiere que esto no era comparado con la experiencia internacional, pues no era una crisis tan intensa. Ahora, obviamente era un tema que había que resolver. Si uno no tiene acceso a financiamiento, cualquier tipo de déficit es un problema. Eso no es, lo uno no quita lo otro. Pero es interesante irse, digamos que variable por variable. Aquí mostraré un par de ellas. Lo mismo, a la izquierda, tasas de inflación. Lo que mostramos es que en el periodo de los 40 realmente la inflación sí que es verdaderamente alta. En el periodo de los 50 hay un repunte desde un momento un poquito más bajo. Y sí, es una inflación alta, pero cuando comparamos con el promedio de inflación en todos los países, pues tampoco destaca, ¿no? La inflación de los años 50 en promedio, aunque como decía, hacia el final está más alta, pero en promedio no destaca, está de hecho entre el tercio inferior de promedios de país, década de inflación de todo este periodo, ¿no? En este histograma no destaca como que estuviese en un extremo. Donde sí destaca España estando en un extremo y por tanto potencial de que en el modelo de Easterly tenga un impacto bastante grande sobre el crecimiento, es corregir el problema de la prima de la divisa en el mercado negro, porque está muy sobrevalorada en el mercado oficial. En los años 40 esa prima es por encima del 108%, después baja en los 50 al 44%, que sigue siendo muy alto, y solo a partir de los 60 es cuando se elimina. Si pusiésemos esos datos en el histograma de la frecuencia de los promedios de prima de mercado negro de la tasa de la divisa que está hecho en el gráfico de la derecha, lo que vemos es donde realmente en los años 40 el caso de España era en la cola de los más altos. Incluso en los 50 sigue siendo alto. Y solo a partir de los 60 es cuando realmente llega a un nivel por debajo del promedio, digamos, de otros países. Entonces esto apunta un poco a cuáles son los cambios que digamos que van a dar una importancia o que van a generar un aumento en el crecimiento según el modelo. El modelo nos permite hacer un cálculo bastante sencillo sobre comparando digamos que las variables, ¿qué hubiese pasado si las variables de política se mantienen a niveles de los años 40? ¿Qué hubiese pasado si se mantienen a niveles de los años 50 hasta el plan? Y comparado con qué es lo que pasa. También tenía que decir que en realidad el modelo de Easterly es bueno porque porque España no genera muchos errores, está explica bastante bien lo que ocurre a partir de los 60, con lo cual no es que estemos aplicando un modelo que realmente no, que España sale como un outlier, sino que queda bastante cerca de la línea de la regresión.
Entonces, ¿qué es lo que nos sale haciendo ese ejercicio? Pues que obviamente el impacto de las políticas es bastante grande, ¿no? Si las políticas se hubiesen mantenido a niveles de los años 40, lo estandarizo en 100, en realidad, o sea, comparado con eso, el nivel per cápita de producto en el año 75 es 162, es decir, es muy grande la diferencia. A la hora de explicar qué es lo que está, digamos que explicando cada una de estas cosas, el plan del 59 no es, digamos que, mucho más importante o es igual de importante que las otras reformas, porque lo que habíamos visto en esas gráficas es que los desequilibrios más grandes ya están corregidos, o muchos de los desequilibrios ya están corregidos. De hecho, este modelo lo que te dice es básicamente hay la misma corrección de desequilibrio en los 50 antes del plan que con el plan. Lo cual no minimiza el papel de las políticas, pero sí que creo que da digamos que un detalle distinto sobre cómo se suele presentar el impacto del plan con respecto a los cambios de política anteriores. Quiero pasar entonces al cuarto tema, donde creo que hay algunos aportes, que es, yo lo he llamado la fatiga reformadora, y es que la interpretación todavía bastante extendida es que si la crisis fue la causa de las reformas, pues la ausencia de crisis hace retroceder las reformas, no hace retroceder la liberalización. Esto tiene la gran ventaja de que es una explicación muy coherente, es como el corolario de lo anterior, es muy coherente con la explicación que se suele dar sobre la toma de cambios de política, y está muy marcada por cómo se habla sobre esto durante la época, y un poco después, ¿no? Yo creo que hay muchos economistas que marcan esto, ¿no? Cuando se habla de que la frase de Fuentes Quintana sobre que las divisas matan la voluntad reformadora en España y muchas otras, ¿no? El subtítulo del libro de Manuel Jesús González, muchas de estas contribuciones, pero que, como pongo en estas citas, sigue bastante presente. Quizá no se habla tanto de retroceder la liberalización, pero sí de una ralentización de la liberalización. Y hasta cierto punto esto está basado en los datos. Por ejemplo, es verdad que los aranceles, que es el gráfico de la derecha, que se ponen bastante altos cuando se introducen las medidas liberalizadoras, pues se mantienen a esos niveles durante mucho tiempo, aunque, como muestra el gráfico de la izquierda, en realidad hay una liberalización del comercio en otros aspectos en cuanto a cuáles son las partidas que quedan liberalizadas versus otras que están, digamos que más controladas. Pero como digo, hay evidencia que aporta, que soporta esta interpretación. Pero hay bastante más digamos que hurgar aquí. Y yo lo que intento, de hecho, 3 capítulos en el libro, es un poco meterme sobre esto. Y mi argumento, para resumirlo, es decir que hay una paradoja, que es que, por un lado, sin duda, durante el periodo de mayor crecimiento no hay reformas estructurales, por ejemplo, en el ámbito fiscal o en los mercados de trabajo, de factores, etcétera, de crédito. Y sin embargo, como hemos visto al comienzo, durante ese periodo, no solo la inversión, sino también la productividad y la diversificación se aceleran. Entonces, esta es una paradoja que merece la pena intentar explicar. Y aquí digamos que el marco conceptual que me ha sido más útil
es una aportación no muy conocida de Rodrik con uno de sus estudiantes que, digamos que entra en esta idea de, ok, ¿qué son reformas estructurales? Y empieza partiendo del punto de vista de hay cambios de política que no son reformas, pero que pueden tener un impacto sobre estas variables que estamos pensando aquí, de inversión, productividad, diversificación, etcétera, porque cambian los incentivos para empresas nuevas, para nuevos entrantes, sin realmente afectar a las empresas existentes. Entonces, ellos utilizan esta palabra que dice que es policy tinkering, donde lo que están intentando captar es que hay reformas que afectan a todos. Por ejemplo, si se bajan los aranceles, las empresas que ya han invertido, por así decirlo, en planta, tienen unos costos hundidos, se van a ver muy afectadas. Mucho más que no negativamente, que no una empresa que digamos que no ha participado en ese mercado. Y entonces ellos distinguen en las políticas que pueden estar afectando, digamos que en el margen, mientras que mantienen algunos del status quo. Y esto encaja bastante, por lo menos en algunos sentidos, con la idea de North, okay, si el problema es cómo se pasa de sociedades de acceso limitado a sociedades de acceso abierto, el principal problema de desarrollo es cómo progresar dentro de esas sociedades de acceso limitado, digamos que en el margen, ¿no? Cómo conseguir llegar al umbral para poder transitar a esas sociedades que resuelven los problemas a través de pura competencia. Y aquí lo que es interesante de la contribución de Rodrik es que en su modelo, obviamente dependen de los parámetros, pero de varios parámetros, pero uno de los parámetros que es importante es el grado de cost discovery, de emprendedurismo que existe en el país, donde uno de sus resultados es que curiosamente no siempre los mejores resultados van a salir de reformas que sean verdaderamente reformas, digamos que apliquen igual para todos, sino en algunos casos, dependiendo de la capacidad de los emprendedores de tomar decisiones y de tener retornos en el mercado, también depende mucho del tamaño del mercado, son capaces de aprovecharse de estas otras medidas de tinkering, que es como es bastante difícil de traducir, pero bueno. Entonces yo me dedico algunos capítulos a buscar ejemplos donde algunas de estas medidas que no pueden llamarse como reformas, pero que tienen como consecuencias quizá a veces incluso no intencionadas que aumentan digamos, la competencia o por lo menos la contestabilidad en los mercados y la apertura. Y cuando uno lo mira desde ese punto de vista hay algunas cosas que llaman la atención y en campos bastante importantes, ¿no? La reforma tributaria del 57, que no es una reforma, obviamente, ni en la definición de Rodrik ni en la definición tradicional, y que tiene grandísimas debilidades, pero que hace, por ejemplo, que 24.000 nuevas empresas se registren porque lo que se hace es se coopta a los sindicatos verticales para que, como se les dan cupos para que tienen que pagar por sector, pues ahí tienen el incentivo de aflorar gente de su sector para que se diluya la cuota que están pagando cada uno de ellos, lo cual pues tiene grandes debilidades, pero también genera que está, digamos que, registrando más empresas. Y esto permite que, por ejemplo, cuando luego, o ayuda, que cuando luego se introducen las cotizaciones de la seguridad social, pues sean muy útiles a la hora de recaudar, recaudar no es la palabra, pero de levantar recursos para el Estado. Llama muchísimo la atención el papel que juegan las cotizaciones a la seguridad social en España, donde se llega de nada a 12 puntos porcentuales de PIB a finales de los 70.
Y realmente lo que levanta el Estado como recursos pasa del 11% al 21% en este periodo, digamos, de altísimo crecimiento, incluso antes de la verdadera reforma fiscal. Ahí ya sí reforma en el 77. Pero levantar, o sea, 10 puntos más de PIB como ingresos del Estado, pese a no conseguir tener una reforma tributaria, pues es llamativo, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, pero es que esto no es recursos para cualquier cosa, pero en un pay as you go, un sistema pay as you go como el que tiene España en ese momento, pues en realidad es conceptualmente equivalente a si hubiesen sido impuestos. Y digamos que hay muchos otros ámbitos también importantes, por ejemplo, la burocratización del aparato estatal. En esto hay un trabajo de Víctor Lapuente de su doctorado bastante interesante, donde se aumentan los exámenes competitivos, los cuerpos de funcionarios se convierten más autónomos, se crean algunos, como el de economistas del Estado, etcétera, donde esa autonomía pues tiene también, como decía antes, muchas cosas de second best, ¿no? Se permite a los funcionarios que trabajan en el sector privado por las tardes, lo cual es pues probablemente subóptimo, pero también permite que mejore, digamos, se atraen a profesionales quizá que no se hubiese podido atraer si no hubiesen tenido ese tipo de situaciones subóptimas, ¿no? Compras públicas, se aumenta la competencia digamos que en la manera en la que se contrata, se separa la evaluación técnica de la propuesta económica para discernir bastante si realmente son propuestas viables o no. Se hacen procesos competitivos para grandes obras. El caso, por ejemplo, de la refinería de Petronor es muy interesante porque ahí se ponen límites como, por ejemplo, que solo el 40% puede ser de capital extranjero. Se ponen límites de mínimo de contenido local, de ingeniería local, todo cosas que no son first best, pero digamos que tienen también sus resultados. Y en un ejemplo que yo creo clásico de lo que es tinkering, en el mismo decreto que se anuncia que se van a licitar refinerías, se le garantiza a las existentes que el monopolio estatal de distribución les va a comprar unas determinadas cantidades. Como de nuevo esta idea de que hay muchas cosas, digamos que de ejemplos de incrementalismo, ¿no? Hacia una mayor competencia. Y el resultado es pues una gran digamos, persistencia por ejemplo, en la apertura, ¿no? Que se mantiene Aquí no veo yo, por ejemplo, por así decirlo, ralentización en el resultado, ¿no? de la apertura. Este es un índice de potencial de crecimiento de comercio que es más interesante que no una medida de apertura tipo importaciones o exportaciones sobre PIB, porque lo que hacen WOG y Ravi Kumar es controlan por el tamaño del PIB, el tamaño del mercado y la elasticidad comercio-renta. Porque obviamente cuando un país se hace más grande suele tener menores tasas de apertura, entonces por así decirlo está siendo penalizado por el hecho de estar creciendo, de ser más grande, y este índice controla un poco, controla por eso. Y la línea gruesa de nuevo es España. No solo no hay una ralentización en este camino, digamos, inexorable hacia una mayor apertura, sino que comparado con, aquí sí que son esos países que estaban en la franja vertical al principio, de diferentes tipos, pues lo está haciendo tan bien como Corea y mucho mejor que en otros países. Bueno, estoy llegando un poco hacia el final de mi presentación, porque de hecho le estoy agotando el tiempo, pero voy a intentar dar unos minutos de preguntas y simplemente mostrar un par de imágenes. Esto es obviamente Benidorm. Lo que nosotros tenemos en mente casi siempre cuando pensamos en Benidorm es caos urbanístico, etcétera, pero también hay otra manera de pensar alrededor de esto, que es un ejemplo realmente
no solo ese emprendedurismo del que hablaba, que es importante en el modelo de Rodrik, sino de las consecuencias a veces no intencionadas, las constructoras que aprenden a construir edificios de altura en Benidorm luego son exitosas en otros países, del papel del Estado escasísimo. No hay trato fiscal para estos, para la construcción de hoteles o para el manejo, etc. Hay una empresa pública menor que realmente tiene que competir y fracasa bastante. Y la inversión, por así decirlo, por parte del Estado no hace una apuesta por destinos o por, digamos, adelantarse a la demanda, sino que sigue a la demanda, ¿no? El aeropuerto que sirve a Benidorm se construye hacia finales de los 60, cuando ya hay realmente exceso de demanda para lo que se construye. No quiere decir que esto sea recetas de éxito, pero que sí que, digamos, que encaja con esa idea de que hay cosas que permiten que haya ese aumento de la competencia en el margen, y esto está generando algunos de los resultados. Un último ejemplo, porque hablaba antes de los automóviles, y estos ejemplos son cosas muy importantes para España, ¿no? Turismo, automóviles, cosas que realmente importan en la balanza comercial, ¿no? Los decretos Ford son, yo creo que un ejemplo también muy bueno de qué estamos hablando con el tinkering, ¿no? Que se le impone a la fábrica cosas como mínimo de producción, límite de ventas en el mercado nacional, lo cual hace que obviamente tiene que ser una fábrica para la exportación. Obviamente tiene acceso al mercado europeo en condiciones más o menos buenas, y eso es lo que lo hace factible. Pero el hecho de tener es obligatoriamente, tiene una disciplina competitiva, porque tiene que ser una fábrica que exporte. Se le reduce el contenido mínimo local, aunque hay algo, pero no se le impone determinados proveedores. Está la fábrica la chapa de estos Ford Fiesta que están saliendo de Almusafes no está producida por la empresa pública, porque cuando Ford empieza a comprar de la empresa pública no cumple los mínimos de calidad y dejan. Entonces, como que hay mucha regulación, pero que permite muchos grados digamos que de disciplina digamos, del mercado en algunos puntos muy importantes. Cierro diciendo que hay muchos otros temas que obviamente cubro. En esa imagen que estaba mostrando de los Ford Fiesta, están a punto de ser embarcados en un barco. Uno se pregunta entonces, bueno, ¿y cómo es el puerto? El Banco Mundial apoya bastante en aumentar digamos, la independencia financiera de los puertos a lo largo de los 60, y creo que hay un estudio ahí bastante interesante que se hace sobre digamos, la contribución en el margen también de instituciones como el Banco Mundial. Hago algunas aportaciones de método. Analizo los discursos de Franco con un algoritmo de Machine Learning, algunas otras cosas más. Y aquí no he hablado casi del siglo XIX, pero también tengo, digamos, que lo que había explicado al principio de restauración vista desde la óptica de North es bastante interesante. Y hay algunas otras cosas sobre el papel que juegan las aspiraciones, tanto individuales como de la sociedad en su conjunto, el rol de las ideas, un capítulo sobre eso. Y quizás cierro con un punto que sí que me gustaría hacer, que es que en muchos casos lo que uno tiene la sensación cuando lee la historiografía es como que la dictadura genera una serie de políticas económicas muy negativas, y que esto explica que esto es como que parte del
del legado de la dictadura. Y yo lo que digo es que el verdadero legado económico de la dictadura negativo es el mero hecho de que es imposible transitar hacia una sociedad abierta partiendo de esa sin que haya inestabilidad. Entonces, como yo decía, la era de los conocimientos no acaba en el 40, acaba en el año 81. Y esa es el verdadero riesgo y el verdadero legado económico de la dictadura. Es la inestabilidad que necesariamente se tiene que generar a la hora de transitar, que no es... en un momento del libro hago que es verdad que tuvimos suerte y salimos sin volver a recaer en la inestabilidad, en los casos de violencia del pasado. Pero eso es como el que juega a la ruleta rusa y no se pega un tiro. Él ha tenido suerte de no haberse pegado un tiro, pero realmente jugar a la ruleta rusa es una mala decisión, independientemente de que uno no se pegue un tiro. Bueno, gracias. Y quizá podemos dedicar 5 minutillos o 10 minutitos a preguntas si alguien tiene. Obviamente yo estoy muy dispuesta a conversar por correo electrónico con cualquiera y bueno, agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Óscar. Gracias, Mar. Yo tengo una primera pregunta que quizás es el kit de la cuestión, porque planteas de alguna manera implícitamente que el escape de España del Middle Income Trap tiene sus raíces en los 60 y en los 70. Pero la pregunta es en realidad cuándo España escapa. Y yo creo que no escapa en el 70, ni escapa en el 80. Tal vez España salta de caja a partir del 87, del 88, del 92, sin esfuerzo. No sé si tienes una visión clara sobre esto. O sea, porque claro, estamos hablando del Expected Prosperity y en qué momento España consigue escapar de ese Middle Income Trap, en qué momento salimos de la caja del Middle y nos pasamos a la caja del Rich. Yo creo que esa cronología nos puede ayudar a explicar, como tú dices, a tus colegas del banco y a otros, dónde está el camino. Si el camino estaba en esa lista blanda o en las cosas que pasan después, que también son muchas. El momento en el que España llega a país de ingreso alto, según la clasificación del banco, es en el año 77. Pero el punto tuyo creo que es bueno. Es decir, en el año 77 no estaba el trabajo hecho, para nada. De hecho, no se había hecho ni la transición política a una sociedad, digamos que abierta. Con lo cual, se podía haber tirado todo a la basura. Es el punto, ¿no? Entonces, ahí el papel que juega la Unión Europea es clave. Pero la manera en la que lo que se suele tener en mente, por lo menos desde fuera, del papel de la Unión Europea es, bueno, es que España ha recibido muchísimos fondos estructurales y entonces se ha beneficiado mucho de caridad por parte de... y no, el papel que juega es de anclar las expectativas y las aspiraciones de la sociedad. Ese es un papel clave, pero que se nota desde los 50, ¿no? Donde se llevan a los... Erhard, por ejemplo, visita España en ese periodo. O sea, se invita a cualquier, digamos que mandatario europeo por cualquier tipo de grupo. Hay como una especie de consenso sobre cuál es la solución. Implícito en algunos casos o explícito en muchos otros, ¿no? De que España es el problema, Europa es la solución y entonces eso sirve como ancla. Entonces eso está, yo creo que muy bien explicado y bastante, digamos que trillado, ¿no? Entonces yo aquí en la presentación me centro un poco en lo que es un poco distinto del argumento, pero el tuyo yo creo que es muy válido. Joseba, tenías que encender la cámara y la micro. Sí, yo quería intervenir en el sentido, aparte de agradecerte la perspectiva que nos has ofrecido, y es que, de cierto modo, en términos historiográficos, estamos ante una apuesta que es importante que se someta a discusión, porque en el fondo ahora parece ser que nos estamos aproximando a un momento en el que todo indica que la cronología de la transición económica en España arrancaría del 59, y sin embargo, cuando se hace el ejercicio de comparar efectivamente en qué términos
se correlacionan más positivamente la libertad económica y el ingreso per cápita, el ingreso medio, que es un ejercicio que hemos hecho Mar Rubio y yo para un libro que va a salir próximamente, y así ya estoy haciendo propaganda de nuestro libro también, Economía en Transición, es que todo esto, fundamentalmente, cuando se va a consolidar va a ser a partir de mediados de los años 80. Con lo cual, yo creo que es interesante, de tu punto de vista, señalar que no toda la política económica del franquismo o de los 60, del desarrollismo, generó aspectos negativos, pero lo que sí es cierto es que generó determinadas perversiones en el sentido de que, bueno, más libertad económica, pero con sus límites y con una nueva caracterización del intervencionismo. No sé cómo lo ves tú. No, estoy de acuerdo. Lo que es una cuestión un poco de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Y entonces, claramente, cuando yo hablaba de la refinería, ¿no? La refinería hay un proceso competitivo, y qué bueno. Al mismo tiempo, la siguiente refinería se la dan directamente al INI porque es como una especie de acuerdo. Y entonces uno puede fijarse en una cosa o en la otra. Entonces, mi único punto es que hasta ahora lo que yo veo es un exceso de fijarse en, ok, hay todos estos limitantes. ¿Cuál es la distancia digamos que a la frontera de buena política? Mientras que también hay que fijarse en dónde se está cambiando en el margen, lo que yo llamo ese incrementalismo de mayor competencia o de mayor apertura, etcétera. Porque, y ahí me vuelvo al tema de North, ¿no? Que al final no hay país que realmente haya transitado de sociedad de acceso limitado a sociedad de acceso libre de golpe. Suele ser, lo que pasa es que uno va viendo, digamos, espacios, se van conquistando espacios de libertad, entre comillas, o de competencia poco a poco. Y entonces también es importante prestar atención a dónde está entrando esa competencia y esa libertad y dónde no. Y algunos de esos ámbitos son importantes, ¿no? No son temas pequeños para el desarrollo de España. ¿Alguien más? No veo manos. Si no, yo había prometido a mis alumnos una hora, pero tenemos a Fernando Collantes, que también quiere intervenir. Fernando, enciende micro y cámara, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Óscar. Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo. Me alegro de saludarte y no he tenido ocasión todavía de leer tu libro, pero dado que doy clase de Historia Económica de España, pues lo tengo que hacer y urgentemente. Me ha parecido muy interesante y quizás la pregunta que te quería plantear, un poco tirando del hilo del tinkering, del incrementalismo durante esa segunda parte de la dictadura, me pregunto si esto también afecta a la lectura que hemos hecho de nuestra historia económica y el modo en el que luego la hemos proyectado a periodos más recientes, porque digamos que la lectura estándar ha sido hay que liberalizar. El intervencionismo es malo, hay que liberalizar. Esto se inició durante el segundo franquismo y luego, pues ya durante la democracia y a partir del 82, pues continuó más todavía. Y claro, cuando yo empecé en la profesión, esta historia tan triunfal de la liberalización terminaba en que estábamos reanudando la convergencia con Europa, teníamos, en palabras de alguno de nuestros presidentes, una economía de champions, y luego después de 2008 hemos visto quizás también que otras caras del asunto. Entonces me pregunto si quizás tu reivindicación del tinkering es también, en cierta forma, no solo una reivindicación del incrementalismo por el incrementalismo, sino también del hecho de que es la sustitución de un mal intervencionismo por otro, o por un intervencionismo en donde no se debe intervenir, por la persistencia de elementos de intervención allí donde quizás, según el contexto, puede ser necesario, en política comercial, en política tecnológica, en educación. Me pregunto si quizá haber tenido también esto en la cabeza durante nuestra transición a una economía más integrada con Europa y con la economía global, me pregunto si quizá estas lecciones de no desmantelar brutalmente la política industrial, de tener a veces ese gusto por la reforma estructural arrolladora, no sé si quizás esas lecciones nos podrían haber ayudado, no sé cómo lo ves. Yo creo que eso da para mucho o sea, no estoy en desacuerdo. Lo que sí que diría es que
estos son second or third best, ¿no? O sea, que no es que esto es una oda a, digamos, políticas intervencionistas y luego es muy importante saber dónde estamos, ¿no? En cada momento y qué es lo que es exitoso de estas políticas. Como decía, de los decretos Ford, lo que es exitoso es que hay una disciplina de mercado. Es decir, se monta una fábrica que tiene que competir en el mercado internacional. Si no, Ford no va a ser exitoso. Y eso es lo que hace que pueda tener algunos encadenamientos hacia atrás, y eso es lo que hace que al final ese sector sea exitoso. Es exitoso en el mercado internacional. Entonces hay que tener también un poco de cuidado, pero el punto yo creo que más importante es que sí que es cierto, desde un punto de vista historiográfico, que mucho de este periodo todavía se ve desde una perspectiva muy Washington Consensus, ¿no? Donde todavía hay como que se asume que, bueno, estas políticas como eran intervencionistas, pues necesariamente no pueden haber tenido ningún tipo de resultado, ni ninguna consecuencia positiva no deseada, ¿no? Y yo creo que esa es la sutileza que yo creo que hay que introducir. Pero bueno, da para mucho, la verdad, y no es que esté en desacuerdo con muchos de tus puntos. Mar, os voy a dejar, que tengo que... Sí, por eso, yo te había prometido hasta la 1, en tu casa no, a ha las sido 7 de la culpa mía mañana. porque no, la verdad es que no había hecho la presentación antes, entonces siempre es difícil saber cuánto va a tardar uno en terminar. En cualquier caso, gracias por estar, gracias por presentarnos el libro, por hacernos la presentación, gracias a todos los asistentes. La hemos grabado, se colgará en la web de la Asociación Española de Historia Económica y seguiremos leyéndote, te leeremos con mucha atención. Gracias, Mari. Gracias a Oscar. todos y enhorabuena por el gran trabajo del colectivo. Como digo. Gracias. Un abrazo. Adiós.